de nuevo en tu clase de español. Hoy vas a estudiar un tema sobre la explotación de los niños. Un tema de comprensión lectora o comprensión del texto. Vas a estudiar un texto y te hemos elegido uno sobre el trabajo infantil. Bien, empezamos por los pasos, ¿sí? Como de costumbre, la primera cosa que hacemos es observar las fotos y decir qué representan. Luego, leer el texto para comprender la idea general, explicar el nuevo vocabulario, sacar las ideas principales del texto, responder a las preguntas de comprensión y al final hacer una breve síntesis del texto. Claro que son los diferentes pasos para estudiar un texto, como de costumbre, ¿vale? Bien, antes de leer el texto, te invito, ¿sí?, a observar las siguientes fotos. ¿Qué te sugieren? Mira, la primera foto, ¿sí?, son niñas, ¿sí?, o son chicas de baja edad que están fuera en un campo, ¿sí? Hay un pozo que sirve para sacar agua, ¿sí? Luego tenemos un niño aquí, ¿sí?, que trabaja duro. Mira, su trabajo es muy duro. Y aquí también son niños que llevan agua, ¿sí? Agua, mira, también es un trabajo muy duro, muy penoso. Son niños, son muy pequeñitos, ¿sí? Y la última foto, mira bien, representa el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Aquí, mira, las chicas dos chicas llevan ladrillos, y el chico también, muy pequeñito, mira, es pequeñito. ¿Qué dice la foto? No al trabajo infantil, no, y sí a la educación. Bien. Ahora vamos a leer el texto. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio, nos recuerda que los niños y niñas deben estar jugando y aprendiendo, no trabajando. El trabajo infantil priva a los niños y niñas de su derecho a la educación y el juego, los expone a abusos y violencia, refuerza ciclos de pobreza y profundiza la desigualdad social. Trabajo infantil no es cualquier tarea realizada por un niño. Son labores que exigen muchas horas de dedicación, para las que son demasiado jóvenes, que ponen en riesgo su salud y bienestar, que les roban tiempo de juego y que les apartan de la educación. Existe una gran dificultad de contar con datos reales. No hay registros de la actividad de niños y niñas, con lo cual se invisibiliza esta situación, dificultando la toma de medidas por parte de los gobiernos. Es un texto escrito por UNICEF sobre el trabajo infantil. Vamos a estudiar los diferentes párrafos de este texto. Comenzamos por el primer párrafo. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio, nos recuerda que los niños y niñas deben estar jugando y aprendiendo, no trabajando. La palabra infantil y la palabra recuerda. Aquí mira, hay una foto, ¿sí?, que representa el 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Bien, vamos a ver la explicación. Claro que antes de explicar las palabras tienes que leer bien el texto. Mira la foto, ¿sí? Aquí una chica que lleva leña, ¿sí?, la leña de madera, ¿sí?, para
Bueno, no sé qué va a hacer con esto, pero es un trabajo muy duro. Mira que es una chica pequeña, ¿sí? Contra el trabajo infantil, la frase del texto, la palabra infantil, ¿sí? De los niños, ¿sí? El trabajo de los niños. Luego tenemos la palabra recuerda en la frase, nos recuerda que los niños, etc. Aquí la palabra recuerda, ¿sí? Es el verbo recordar, presente de indicativo, recuerda, ¿sí? Tercera persona del singular. Significa o sinónimo de rememorar, tener presente. Recordamos algo, ¿sí? Rememorar o tenemos presente el asunto, tenemos presente el acontecimiento o lo que pasa. Bien. Aquí tenemos feliz día del niño. Aquí feliz día del niño, es el día del niño. Es un día también muy importante. Tenemos el día contra el trabajo infantil y tenemos el día del niño que representa los derechos que debe tener este niño. Un ejemplo, los días festivos nos recuerdan diferentes acontecimientos y es lo que acabo de decir. Bien, pasamos al segundo párrafo. El trabajo infantil priva a los niños. Priva, tenemos la palabra o el verbo priva, los expone a abusos. La palabra abusos. Luego refuerza, ¿sí? Luego dedicación, riesgo. Son palabras que vamos a explicar a continuación. Observa aquí, tienes dos fotografías, ¿sí? La primera son niños que van a la escuela, ¿sí? Entonces representa el derecho a la escuela. Y aquí el juego, los niños juegan. También aquí el juego es un derecho de todos los niños. Los niños si no juegan, no crecen. Bien, vamos a ver ahora la explicación de las palabras. Priva a los niños. Priva del verbo privar, o tenemos también privarse, yo me privo de algo, ¿sí? Es el presente de indicativo, tercera persona del singular, sinónimo de quitar, ¿sí? Privar a alguien de algo es quitarle algo, ¿sí? Ejemplo, la ley priva los corruptos de todos sus bienes, ¿sí? Un corrupto hablamos de la corrupción, ¿sí? Un corrupto se priva de sus bienes, si aplicamos la ley, claro. Luego, la palabra abusos. Abusos, que normalmente conoces, abusar, ¿sí? Es casi como en francés. Es un sustantivo aquí. Abusos es un sustantivo plural del verbo abusar. ¿Qué significa abusar? Significa hacer uso excesivo de los niños. Abusar también en cosas, ¿sí? Es utilizar de manera excesiva algo. Bien. Continuamos con el vocabulario del segundo párrafo. Refuerza siglos de pobreza. Refuerza, aquí es un verbo, claro, ¿sí? El verbo reforzar y es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque la O cambia en UE. Es un verbo que diptonga. Sinónimo de aumentar, acentuar, intensificar. Y contrario de reducir, disminuir. ¿Claro? También son palabras que conocemos, que tenemos la costumbre de utilizar. Ejemplo, hay que reforzar medidas de prevención ante los niños explotados. ¿Sí? Reforzar, consolidar, o sea, poner más medidas, ¿sí? Para
prevenir la salud, por ejemplo, de los niños, para la prevención de algo grave. Bien, continuamos todavía con el segundo párrafo. ¿Sí? Aquí tenemos la palabra dedicación, que está en la frase, muchas horas de dedicación. Bien, observa aquí la foto. Dice, cuando un niño trabaja, sus sueños desaparecen. Claro, un niño que trabaja no aprovecha, no disfruta de su niñez, de su infancia. Es un niño que no tiene sueños, que no sueña, no tiene el derecho de soñar, pero es muy grave. El niño debe soñar, debe vivir su infancia. Pues aquí la palabra dedicación, ¿sí? Es un sustantivo, ¿sí? Del verbo dedicar o dedicarse. Significa ocupación, trabajo, empleo. Aquí según el texto. Yo, por ejemplo, yo me dedico a la enseñanza, ¿sí? Yo me dedico a enseñar. Mi trabajo es enseñar. Bien. Ejemplo, los niños se dedican a trabajos penosos. Y es lo que pasa en el mundo, ¿sí? Los niños, muchos niños, trabajan o realizan tareas muy difíciles, muy penosas, muy duras, ¿sí? Bien, todavía con el segundo párrafo, otras palabras más que ponen en riesgo su salud. Aquí tenemos la palabra riesgo, ¿sí? Riesgo es un sustantivo, el riesgo, ¿sí? Del verbo arriesgar o arriesgarse, ¿sí? Arriesgarse la vida, una persona que arriesga su vida. Sinónimo de peligro, inseguridad. Claro que cada palabra tiene su sentido en el contexto, pero podemos considerarlos como sinónimos. Bien, mira aquí la foto. Una niña, ¿sí? ¿Qué lleva? Lleva 2 baldes. Aquí 2 baldes de agua, ¿sí? Son 2 baldes llenos de agua. Es un riesgo para su espalda, ¿sí? Riesgo para la salud, ¿sí? Aquí va a tener un problema, ¿sí? A nivel de su espalda. Entonces, es un riesgo. Bien, un ejemplo. Se explota a los niños sin prevenir los riesgos que perjudican su salud. Esa gente que explota a los niños no conoce los riesgos. Conoce pero lo hace, ¿sí? Entonces ya basta con estos trabajos de riesgo. Bien, ahora pasamos al tercer párrafo. Existe una gran dificultad de contar con datos reales. Palabra datos. No hay registros de la actividad de niños y niñas, con lo cual se invisibiliza esta situación, dificultando la toma de medidas por parte de los gobiernos. Datos, registros, se invisibiliza la toma de medidas, ¿sí? Son palabras clave. Bien, observa aquí las 2 fotos. No más explotación infantil, no más, ya basta. El trabajo infantil no es digno. Claro, el trabajo infantil no lo tolere usted. El trabajo infantil no lo fomente usted, no lo ignore tampoco, ¿sí? No hay que ignorar, no hay que tolerar y no hay que fomentar el trabajo de los niños. Es un trabajo indigno, ¿sí? Es algo indigno, ¿sí? Es la indignidad. Pues nosotros no queremos que el niño esté explotado por los mayores.
Bien, entonces vamos a ver las palabras. Tienes que leer, claro, siempre el texto, leerlo, comprender, párrafo por párrafo, con datos reales. La palabra datos, ¿qué significa datos? ¿Sí? Cuando yo digo, tengo que rellenar un formulario con mis datos personales. Tú, después, cuando vas a la universidad, si tuvieras tu bachillerato, te matricularías en la universidad, ¿sí? Y bueno, para matricularse tenemos que rellenar un formulario y en este formulario ponemos nuestros datos personales, ¿sí? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, profesión, número de teléfono, bueno, todo eso son datos. Entonces, los datos son informaciones, son referencias, son cifras también, ¿sí? Pueden ser datos, cifras, por ejemplo, ¿cuántos niños trabajan en el mundo? Hasta ahora no tenemos una cifra precisa, exacta. Ejemplo, rellenar lo que acabo de decir, rellenar un formulario con tus datos personales. Eso lo vas a hacer cuando vas a la universidad, ¿sí? Ojalá. Bien, con lo cual se invisibiliza esta situación. Tenemos otra palabra, se invisibiliza, del verbo invisibilizar, ¿qué significa? Y aquí, invisibilizar, tenemos, es una palabra compuesta. Si digo invisible, visible, invisible, contrario, ¿sí? Del verbo ver, algo que podemos ver y algo que no podemos ver, es invisible. Entonces, significa ocultar, disimular, ¿sí? Es invisible, algo ocultado, escondido, que no podemos ver. Bien. Continuamos con la explicación de las palabras de este párrafo, dificultando la toma de medidas. La toma de medidas. Aquí tenemos toma, medidas. Toma, ¿sí? La toma, ¿sí? Es un sustantivo del verbo tomar. Y tenemos medidas también, es un sustantivo del verbo medir. Bien, tomar medidas significa intervenir, actuar, reaccionar, decidir. El gobierno debe tomar medidas para frenar este fenómeno. ¿Claro? Un ejemplo, las autoridades deben tomar medidas para erradicar el trabajo infantil. ¿Sí? ¿Claro? Bien. Ahora pasamos a las ideas del texto. Fíjate bien, la idea principal, celebrar el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Claro que el texto, todo el texto habla del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Luego tenemos las ideas secundarias. Primer párrafo, llamar la atención para reflexionar sobre los derechos del niño. El primer párrafito es llamativo, ¿sí? Hay una palabra que llama la atención al gobierno. Hay que reflexionar sobre los derechos del niño. El segundo párrafo habla de las consecuencias del trabajo duro en la salud y seguridad del niño. Luego, el tercer párrafo habla de la falta de información precisa acerca de la mano de obra infantil en el mundo. Es decir, que no tienen el número exacto de los niños trabajadores o de la mano de obra infantil. Bien. Ahora pasamos a las preguntas de comprensión. Ya has visto las ideas, has visto las palabras explicadas. Ahora te resulta fácil, no te cuesta mucho responder a las preguntas del texto. Bien, la primera pregunta, ¿qué nos recuerda el día 12 de junio según el autor? ¿De qué se privan los niños cuando trabajan a edad temprana? La tercera pregunta,
¿Cuál es el impacto del abuso de los niños en la vida social? Y la última pregunta, ¿cómo caracteriza el autor las labores asignadas al niño? Son 4 preguntas, las respuestas están en el texto, no vas a salir del tema. Pues vamos a ver las respuestas juntos. ¿Ya has contestado? Sí. Bien. A ver. Aquí las tienes ordenadas. Las respuestas las tienes ordenadas. Bien. Según el autor, el 12 de junio es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Y nos recuerda que los niños y niñas deben estar jugando y aprendiendo, no trabajando. Esa es la respuesta que está en el primer párrafo. Luego, la segunda respuesta, cuando los niños trabajan a edad temprana, se privan de su derecho a la educación y el juego. También está en el texto. Son respuestas que encuentras en el texto. Es la restitución, restituir las respuestas. Continuamos con las respuestas. 3. El impacto del abuso de los niños refuerza los ciclos de pobreza y profundiza la desigualdad social. Bien. La última. Las labores asignadas al niño exigen muchas horas de dedicación y ponen en riesgo su salud y su bienestar, hasta robarle tiempo de jugar y apartarle de la educación o alejarle de la educación, privarle de la educación. Bien, estas son las respuestas. ¿Has hecho esto? Sí. Muy bien. Ahora pasamos a la síntesis del texto, ¿sí? Siempre una síntesis al final. El 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, una oportunidad para fomentar y concienciar sobre la necesidad de luchar desde todos los ámbitos, gobiernos, sociedad civil o medios comunes, contra el trabajo de los niños a edad temprana. Luchar para poner fin a estos abusos y trabajos peligrosos que dañan la salud, la seguridad y el desarrollo moral de estos inocentes. Erradicar ese acto que impide a los niños disfrutar de su infancia y recibir una educación. Bien, aquí es el fin de la lección. Y finalizamos con estas 3 fotos. Mira bien. Aquí, sí a la educación, sí al juego. Y aquí, no al trabajo infantil. Pues nos vemos la próxima vez. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.